Tengan muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente una vez más. Hoy, viernes 18 de septiembre del año 2020, estamos una vez más congregados exaltando el nombre de nuestro amado Padre Celestial en un culto de milagros por medio del cual nosotros nos acercamos más hacia la presencia del Señor y esperamos poder culminar en este tiempo ese bello proceso de obtener un milagro de parte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es así en este momento, mis queridos hermanos, que quiero que por favor me acompañes ahí en tu Biblia a Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 2 al 6. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor y vamos a entrar en un tiempo de oración y posteriormente vamos a tener nuestro tiempo de intercesión y de clamor ante la presencia del poderoso Espíritu Santo. Es así que segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al versículo 6, nos dice de la siguiente manera, siempre en relación al proceso de un milagro. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no por tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. En el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Número 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice en el número 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Señor añada bendición a su palabra y en este precioso momento vamos a entrar a la oración inicial y ahí donde estás quiero que tengas muy en mente que el Señor está dispuesto a escucharte y Él está dispuesto a enseñarte. ¿Por qué? Porque tú eres un reflejo de lo que Él quiere en tu vida. Por ello, nuestra insistencia en que debemos de someter nuestro corazón a la presencia del Señor. Así que vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, en este momento cada uno de nosotros venimos y nos inclinamos delante de tu hermoso poder, delante de tu gracia, y te pedimos perdón. Pedimos perdón por aquellos pecados, por aquellas faltas, por aquellas cosas que no han sido correctas dentro de nuestro corazón, por las cuales te hemos fallado, Padre bendito. Perdónanos. Nosotros reconocemos que hay muchas carencias en nuestro interior. Hay muchas necesidades a lo largo de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, y todas y cada una de ellas pueden ser suplidas solo por ti, Jesucristo. Por favor, Padre bendito, escucha el clamor que tenemos en esta hora delante de ti. Permítenos poder alimentarnos y recibir de ti como nosotros esperamos. No conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu, porque necesitamos esa guía perfecta para poder llegar mucho más allá en este proceso del milagro, Señor. Yo oro y clamo porque borres todos nuestros pecados, así como quedaron ya en la cruz, así como quedaron ya en el sepulcro, Señor. Nos perdones, me perdones a mí, Señor, por todas esas cosas que hacemos, que sabemos que no te agradan. Es por ello, mi Padre Celestial, que en este momento yo te pido porque nos puedas levantar con gracia y con victoria, y que por medio de tu poder tu gran nombre sea exaltado a través de nuestra vida, de nuestras acciones y de nuestro testimonio. Poderoso Espíritu,
En ti encomendamos el culto de principio a fin, clamándote para que no haya ningún tipo de obstáculo, para que nuestras oraciones puedan traspasar las barreras de la humanidad, las barreras del tiempo y del espacio, y llegar hasta tu presencia, Señor. Nosotros sabemos que siempre nos escuchas y por eso oramos con toda fe. En tu nombre, mi amado Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Fíjense que este culto no va a ser muy largo, pero sí va a ser de bastante lectura bíblica. ¿Por qué? Porque a medida nosotros hemos venido viendo las diferentes etapas del proceso que nos acerca hacia un milagro del Señor Jesucristo, nosotros hemos podido experimentar, hemos podido estudiar hasta este momento 6 etapas y vamos hacia la séptima. Pastor, pero yo creo que usted ya tiene demasiadas etapas. Aquí vamos a poner las que el Señor nos determine. Porque el milagro no es venir y solamente arrodillarme y decirle, Señor, en tu nombre así va a ser, amén, sí, yo ato, yo desato, yo aquí, yo allá, etc. Ok, pero tras todo eso hay un trasfondo, hay un contexto, el cual es necesario que tú y yo lo conozcamos a plenitud para que sea verdaderamente efectivo dentro de nuestra vida cristiana y dentro de nuestro andar en Cristo. Amén. Ok, ya con eso, mis queridos hermanos, quiero que por favor hagamos siempre ese pequeño resumen de cuáles son las etapas. Primero habíamos dicho que era un milagro de parte de Dios a la vida de un creyente. Lo tratábamos de resumir a grosso modo, pero siempre manteniendo la esencia, que es la manifestación sobrenatural del poder de Dios sobre la vida del cristiano. Amén. Ya entendido eso, mencionábamos como primer punto nuestra necesidad. Comenzábamos con la pregunta: ¿qué es lo que tú necesitas en esta noche, en esta semana, en este mes, en lo que resta del año? ¿Qué es lo que tú realmente necesitas? Que en muchas ocasiones no es lo que tú crees. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te lo revela. Posteriormente mencionábamos la importancia de encontrar, de tomar y de poseer. Ahí sí ocupo la palabra poseer, la semilla, entre paréntesis, la promesa, la palabra que el Señor te ha dado, que te la da a ti, te la da solo a ti. A alguien más, quizás a otro familiar en tu misma casa se la pudo haber dado. Pero como no tenemos que olvidar que el trato del Señor es íntimo y personal, esa promesa es para ti. Amén. Luego veíamos el propósito, el porqué, el motivo, la razón de que eso esté sucediendo en tu vida. Como cuarta etapa, veíamos que el tiempo indicado es indispensable para que tú y yo podamos tener una buena cosecha al momento de sembrar el milagro, la semilla que el Señor ha determinado para nosotros. En la quinta parte veíamos que es el modo correcto de sembrar. No solamente en el ámbito espiritual, sino que poníamos de ejemplo lo importante que es el que una semilla se siembre en un tiempo determinado, bajo ciertas circunstancias, resumido de una forma correcta. Decíamos en ese momento que dentro de la vida del creyente hay dos formas de hacer las cosas: de la forma incorrecta y a la manera de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible de que nuestra forma de actuar sea conforme a la manera de Cristo. Como sexto punto, mencionábamos algo muy importante, muy interesante, pero muy carente en nuestra actualidad, que era amar, cuidar y apoyar la siembra de otros. Determinábamos que no era necesario el que tú vinieras y comenzaras a dar el montón de dinero o comenzaras a irte de boca. No. ¿Qué cosas se pueden sembrar que son gratis?
el perdón, el amor, la misericordia, la hermandad, la empatía, el amor, ¿qué otra? La benignidad, la fe, la misericordia, la piedad, etcétera. Una gama muy, pero muy amplia de cosas que podemos sembrar, las cuales vimos también que el Señor Jesucristo las había sembrado en vida, en el tiempo que Él estuvo aquí entre nosotros. Y como sexto punto, como séptimo punto, perdón, hay algo que, te soy muy sincero, yo no lo había considerado al momento de estar determinando la serie de sermones. ¿Por qué? Porque yo decía que esto se quedaba solo entre Dios y yo, y que incluso cuando yo vengo y, y amo, cuido y protejo la siembra de otros, aún así lo hago por mí. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de mí. Pero aquí sucede algo muy importante, y si tú eres de los que ha venido anotando, te doy la séptima etapa, que es aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Ningún agricultor, pero ninguno, ni siquiera el primero de la historia, ha nacido ya con la sabiduría aquí, con la inteligencia puesta acá en el cerebro. No, tuvo que ver ya sea cómo funcionaba el ciclo natural de las cosas, aprendiendo del mejor, del creador, del arquitecto, del formador, del amo y del altísimo supremo de todo, nuestro Señor, por medio de la naturaleza. En qué momento es correcto sembrar, cómo es correcto el criar los animales, el ganado, las aves, etcétera. Por qué lugares no es correcto ir, por el peligro que representan, no en sí la maldad, sino que de por sí son peligrosos, unos peñascos, unas fuertes corrientes en medio de ríos, o ¿cómo es que se llaman estos? Se me ha ido el nombre, que en los lagos hacen como un pequeño remolino que casi no es visible. Pero todo eso ha sido aprendido. Y esto es un ciclo que jamás va a terminar, mi querido hermano, en el que tú aprendes y tú enseñas de una u otra forma. Por así decirlo, yo en este momento estoy enseñándote algo, pero para poderlo enseñar yo tuve que haberlo aprendido. Y te lo he dicho en otras oportunidades, que en medio de la predicación yo sigo aprendiendo muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque el ciclo de aprendizaje del creyente nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque cada día nos ponemos por meta el ser como la persona de Jesucristo, el ser personas que honran, que adoran, que veneran, que bendicen, que alaban, que buscan al Señor de la forma correcta. ¿Ves cómo de bonito va encajando todo hasta el momento? Y en relación a ello es que nosotros vamos a nuestro texto base y vemos que en 2 de Corintios, Pablo escribiéndole a los corintios les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué quiere decir todo esto? Pablo le está diciendo a la congregación: hey, por favor, compórtense. Yo no les he enseñado cosas malas. Ustedes querían aprender y yo les enseñé. Porque esto dentro de la vida cristiana es igual a como que estás enseñándole a un niño. No hay duda, no hay duda, y muchos especialistas lo determinan así, que no hay mejor forma de enseñarle a una criaturita, a un niño, que haciéndolo tú primero. ¿No es así? Es hasta cuando ya hay una vividez, una lucidez, una agilidad mental,
en que uno puede comenzar a crear cosas. Las grandes mentes científicas de las diferentes ramas, no solamente los de ciencia que están con batas y con tubos, etcétera, sino todos y cada uno de aquellos profesionales que dedican su tiempo a optimizar procesos, a optimizar recursos, a tratar de hacer un poco más fácil la vida humana. Es así que lo mismito sucede ahora en medio del proceso de tu milagro. Y ya vamos a ver una serie de versículos sobre ello. Veamos. Hemos dicho que Dios quiere hacer un milagro a través de ti, ya sea para tu vida personal o para la vida de otra persona. En su momento lo mencionamos. Es así que como quiere hacerlo a través de ti, tú y yo tendremos que aprender, ya sea mutuamente, tú me enseñas a mí y yo te enseño a ti, o tendremos que aprender de otras personas. Gente que ya sobrevivió al cáncer, gente que logró salir de sus deudas, gente que se pudo superar. Y por favor tratemos de quitar siempre el pensamiento solo enfocado al dinero y a las posesiones. Gente que logró superarse. Miren, mis hermanos, para mí es increíble siempre el solamente recordar ese precioso testimonio de una niña becada, 16 años, vendiendo en el mercado y no lo estoy denigrando, sino que las complicaciones que se le presentaban para poder superarse, formarse y llegar hacia la meta que ella anhelaba en su corazón. Vendiendo en mercado, de forma ambulante, no solamente en un kiosco, en un establecimiento, en un puesto, sino que tenía que deambular. ¿Para qué? Para poder sacar lo de su propio sustento. Y que al pasar los años logra graduarse de su carrera, logra una pasantía, de la pasantía lo miran los jefes la contratan, la promueven y la mandan a llamar de Alemania. Y ella sin saber alemán y le dicen, no te preocupes, tú venite. ¿Por qué? Porque vieron que lo que ella sabía les era beneficioso. Y ellos querían aprender. Y ellos se comprometían a enseñarle lo demás que le hiciera falta. Así es exactamente como funciona este hermoso proceso del milagro. Y por eso te decía, es muy importante que tú te alimentes. Primero con la palabra, luego con las predicaciones, después con la alabanza y puedas también deleitarte con escuchar testimonios. Hay gente que lamentablemente en su incredulidad dicen, no, si todo, pastor, usted mismo nos puso la vez pasada unos videos en los que se veía gente farsante fingiendo milagros. Ese tipo de situaciones pasan. ¿Por qué? Porque el diablo se esmera en que tú seas engañado, en que tú veas solo lo malo y que cuando tu mente lo procese digas, esto es mentira. No siendo mentira, sino que, como lo hemos dicho ya hace mucho tiempo, el diablo toma las verdades de Cristo, de la Biblia, de la vida cristiana, y las trata de envolver. ¿En qué? En una red de mentiras. ¿Para qué? Para que tú salgas engañado, defraudado, desanimado, desesperado, acongojado y cargado. Por eso nos es necesario el tomar ese proceso. Porque a estas alturas, mi querido hermano, tú ya no deberías de ser una persona, un cristiano, tan fácil. No que ya no sea susceptible, pero ya no es tan fácil venir y engañarte. ¿Por qué? Porque el Señor te da el crecimiento que tú necesitas, no solamente en tu espíritu, sino que en todo tu ser. ¿Por qué? Y aquí es que quiero que comencemos por favor a ver la serie de versículos.
eh, antes de ir a segunda de Timoteo 3, búscalo por favor, segunda de Timoteo 3, terminemos de leer segunda de Corintios 3, en el versículo 4, en que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros. Mira qué importante. El propio apóstol Pablo reconoce, sí, yo tal vez puedo conocer mucho, pero lo que yo soy en Cristo, lo que Cristo hace en mí, lo que Cristo me enseña, lo que Cristo me muestra, la luz de guía de Cristo, eso no lo puedo hacer yo. Eso viene solo ¿de dónde? Del cielo. Y una de las cosas más lindas de la vida cristiana, mi querido hermano, es cuando tú vienes y le dices al Señor, Señor Jesucristo, por favor, enséñame. ¿Tú crees que el Señor se va a negar a enseñarte algo que tú le estás clamando y que es para tu beneficio y que es para gloria y honra de Él mismo? Claro que no. Solo que no hay la suficiente confianza. Amén. Ahora bien, nos dice en el versículo 6, terminamos en el 5, nosotros mismos, pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios. Dentro de la vida laboral, las personas altaneras jamás logran cosas grandes. Jamás. Son personas que quizás llegan a ser apreciadas porque tienen buenos resultados, pero que al momento de recortes, al momento de despidos o al momento de tomar y elegir entre una persona realmente carismática, muy llevadera y que aporta realmente al desarrollo laboral de las actividades laborales, la que se va es la antipática, la que nada le importa, la que todos están equivocados, todos son una bola de tontos, solo yo sé hacer bien las cosas, aquí solo yo sirvo, etc. Pero con Cristo no es así, porque inmediatamente, primero, todos y cada uno reconocemos que nuestra sabiduría y nuestro entendimiento viene de parte del Señor. Y que cuando tenemos que enseñar, estamos enseñando con la misma pasión, amor, comprensión, empatía y misericordia con la que nosotros fuimos enseñados. Es así que quiero que por favor nos vayamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y vemos cómo dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿buena qué? Buena obra. El redarguir, para quienes quieran comprenderlo de mejor forma, se debe de entender como, el de enseñar es más que obvio, es más fácil digerirlo, pero el redarguir es como el de reprender, no el reprender con un regaño, sino que el reprender y decirle lo que estás haciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque después de la reprensión viene la corrección. Como eso no es correcto lo que estás haciendo, puede ser esta tu consecuencia o puedes pagar de esta forma. Ya estás corrigiendo, ya estás determinando que va a haber justicia, porque van interrelacionados.
La palabra del Señor nos permite aprender a todos y cada uno de nosotros. No te olvides que el punto que estamos viendo es aprender y enseñar. Y vamos a ver cómo eso abona tan grandemente a nuestra siembra. ¿Por qué? De entrada, al aprender y ver cómo el Señor por medio de su palabra nos ilumina, híjole, los primeros 6 puntos se vuelven muy fáciles de cumplir. Se facilita llegar a la meta, se facilita el cumplimiento. Posteriormente quiero que me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 20 y 21 vamos a leer. Este es un punto muy delicado dentro de la vida del creyente. ¿Por qué? Lo hemos dicho en otras oportunidades, hay una diversidad de locos y de falsos profetas que tratan de tergiversar y de arruinar la correcta enseñanza de la palabra del Señor, el primer punto de esta parte del proceso. Y sucede lo siguiente. Nos dice 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pastor, con eso que menciona del Espíritu Santo, con eso que hemos leído aquí en la Biblia, en que yo tengo que entender que me puedo equivocar al interpretarla, ¿cómo está usted seguro que la está interpretando de forma correcta? Primero que nada, mis queridos hermanos, todo radica en el tipo de comunión que tú tienes con el Espíritu. Él es el mejor maestro. Posteriormente, el alimentarte constantemente y estar en estudios bíblicos como este en el que tú estás participando, o tener una vida de oración muy constante, a modo de poder llegar a preguntarle al Señor claramente una diversidad de detalles y cosas, eso te permite una claridad de la vida, una claridad de las circunstancias. Luego, si aún así se te presenta algún tipo de dificultad, ve hacia el autor. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Punto y coma. Mírelo de esta forma. En nuestra debilidad. No se refiere solamente a los deseos y pasiones carnales, sino que se refiere a que tú y yo en ocasiones no tenemos ni la gana de orar, ni la gana de leer la Biblia, ni la gana de estar en la iglesia, ni la gana de decirle ni pío al Señor. ¿Por qué? Hay resentimientos, hay enojos, hay esto, hay aquí, hay allá, etc. Pero nos dice el Señor que cuando sentimos que hay debilidad en nosotros, pues ¿qué hemos de pedir? Sigue el texto. Como conviene, no lo sabemos. De entrada, el mismo Espíritu Santo nos dice, miren, ustedes tienen que recurrir a mí. ¿Por qué? Porque no saben cómo pedir. Y si piden, piden mal, como lo dice la palabra. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es tu valor. Tú no eres invisible ante las necesidades. Tú no eres invisible ante la presencia del Señor. Solo tú es el que te tapas el rostro y quedas en la oscuridad cuando la luz de Jesús está al lado. Pero no nos pongamos tristes. Veamos lo que nos dice Juan 14:12. Juan 14:12. Juan 14:12 es el texto base para la determinación de la semilla. ¿Qué tipo de semilla o qué promesa es la que tú vas a sembrar en tu corazón? Y nos dice,
de cierto, hablando del Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué lindo poder decir, como Jesús revivía muertos, yo también en el nombre del Señor Jesucristo en ese momento que se levanten mis parientes muertos. ¿Será acaso ese el verdadero contexto que trata de enseñarnos? No. Y lo vamos a ver más adelante, ya casi para finalizar. En este caso, será también necesario, por ejemplo, cuando nos dice, el que en mí cree, como requisito indispensable, las obras que yo hago, lo que ya vio, lo que ya aprendió, él hará también. Es un momento de obrar lo aprendido y de poder enseñar hacia los demás. Mire, hay gente que tiene una capacidad y una paciencia para poder tratar con niños, con adolescentes, con ancianos ya quizás hasta con ataques de senilidad, episodios de senilidad, episodios de Alzheimer, etcétera. Y tienen un talento envidiable para hacerlo. Ese mismo tipo de cosas que tú miras en la palabra y dices, como vimos todos los milagros de Jesús, y te quedas, wow, Señor, con que yo pudiera ser uno de estos, no hombre, aquí otra cosa fuera. Ok, ¿realmente lo anhelas? Si tu respuesta es sí, ¿realmente tu vida está honrando al Señor Jesucristo? Si tu respuesta es no, no quiero condenarte, ni decirte la puerta ya se cerró. Muy por el contrario, quiero motivarte a que tú sigas caminando hacia el frente, siguiendo el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, en todas las áreas en las que Él pudo ser tentado, confrontado, incluso golpeado hasta la muerte. No es que tú vas a morir así, mi querido hermano, sino que el Señor está dispuesto a ayudarte. Amén. Después de que ya pasó una parte del proceso de enseñanza, ¿qué más hay? Vamos por favor a Hechos 12, un poco más adelante de Juan, Hechos 12, muy lindo. Hechos 12, 29, 35. 29, 35. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién se lo dijo? El Espíritu, ¿verdad? No fue ni el consejero, ni el pastor, ni el niño, ni nadie. Y al saber que era la voz de su amado, la voz de Dios, nosotros podemos tener plena seguridad de que vamos a hacer cosas sobrenaturales. No por esta pobre carne, sino por el poder que venció a toda potestad, al que ha sometido a toda carne y a toda vida de la creación, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Vamos entonces ahora, aquí, continuando en el versículo 30, cuando dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. 33. En su humillación no se le hizo justicia,
mas su generación, ¿a quién la contará? Y ahí es lo importante, mis queridos hermanos. Ahí es una situación muy importante e interesante. Quizás tú no has logrado comprender a plenitud qué es lo que está sucediendo. Felipe, uno de los discípulos del Señor, tenía que ir a cumplir una misión. Y era una misión tan importante que el Señor solo lo avienta prácticamente, obviamente con todo su respaldo y su poder. Y que le fuera a enseñar, ni siquiera tanto a evangelizarlo, sino que a enseñarle. Mira, allá anda una persona que quiere saber de mí. Anda a decirle cómo es esto. Y Felipe fue a enseñar lo que ¿qué? Había aprendido. Amén. Por eso es de vital importancia que ahora, en medio de las fases del proceso de un milagro, tú puedas realmente tomar que tú puedas tomar los conocimientos que se te están dando. Si no lo haces, con todo amor y con todo respeto te digo, tu milagro no va a suceder. Tu milagro está lejos de alcanzarse. Pero sabes que el Señor puede cambiar eso de la noche a la mañana. Solo permíteselo. 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y aquí te hago un reto. Trata de adivinar qué fue lo que sembró Felipe. ¿Cuál fue la semilla que le dio Dios en su mano? ¿Y qué es lo que fue a sembrar? Fue a salvar salvación. Fue a sembrar salvación, fue a sembrar misericordia, perdón, redención, renovación, regeneración. Y eso es beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú o yo lo lleguemos a necesitar, lo vamos a tener disponible porque nosotros fuimos de los que sembraron y ahora podemos cosechar y disfrutar. Amén. Ya casi para terminar, quiero que por favor vayamos casi al final de la Biblia, Juan número 5, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 15, 14 y 15, mis queridos hermanos, ya para ir terminando. La palabra del Señor dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Déjate usar por el Señor Jesucristo. Permite que la palabra del Señor, la palabra viva, penetre en tu interior, que se siembre y que por medio del cumplimiento del amor hacia tu prójimo, del cuidado hacia su siembra, tú puedas aprender de Él y le permitas al Señor enseñarle a Él, porque todos y cada uno de nosotros, cuando nos introducimos en el proceso del milagro, fue para aprender, no a cómo jalarle un milagro a Dios solamente, sino que estamos aprendiendo, a fortalecernos solo en Cristo, porque Él es nuestra victoria y esperanza perfecta. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Poderoso y amado Señor Jesucristo, en esta preciosa noche, estamos delante de ti clamando, orando, buscando y esperando que tú te manifiestes, poderoso Padre Celestial. Gran guerrero nuestro eres solo tú, Jesús. 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 Dios bueno eres, Dios grande eres solo tú. Permite, poderoso Espíritu, que podamos ser verdaderamente consolados.
Que nuestro corazón no se aparte a diestra ni por camino equivocado. Papito lindo, desde el fondo de mi corazón yo quiero orar por cada una de las mujeres que nos están sintonizando. No en un acto machista, sino que necesitamos, Padre, que tú veas esto en nosotros, lo que nosotros somos en esta hora, y tú lo modifiques para que podamos venir y decir como lo vemos en la palabra, y lo repito en este momento, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso, Espíritu Santo, yo te clamo porque nuestro corazón esté encajadito con tu voluntad. Ya no queremos y ya no podemos vivir de esta manera, Señor. No solo que el dinero ha escaseado, que todo se ha encarecido, que los niños van creciendo y necesitan más cosas, Señor, en aquellos hogares, o aquellos adultos que están ya entrando a su tercera edad, o aquellos que son viudas, aquellos huérfanos, aquellos que no tienen los recursos necesarios para mantener a comodidad su hogar. Padre, necesitamos ser verdaderamente enseñados y llenos de ti, Señor. Por favor, Jesús, por favor, Jesús, por favor, Jesús, escucha el clamor y respóndenos. Lo necesitamos en gran manera. Por favor, Padre bendito. Y es ahí donde estás, mi querido hermano, mi querida hermana, que ha llegado el momento en que tú también ores. Por favor, Jesús, escucha el clamor de mis hermanos en esta hora. Cómo se han esforzado, cómo lo han intentado, pero han fallado. Papá, nunca vamos a ser verdaderamente perfectos, pero sí queremos ser hombres y mujeres de adoración que te engrandezcan solo a ti, amado nuestro, amado nuestro. Gracias por esto y por todo lo que haces. Gracias, Jesús. Gracias. No pares de darle las gracias al Señor. No pares solo, no te centres tanto en solo pedir y pedir. Muy lindo en el que tú puedes darle las gracias y decirle, wow, papá, yo no me había percatado cómo me has sostenido, que cuando hubo despidos a mí no me tocaron, cuando muchísimas familias cayeron en crisis, la mía no, que muchas se separaron en este tiempo, pero la mía has permitido que ahí esté. Qué belleza, Señor, vivir y disfrutar de tu bello y perfecto amor. En el nombre de nuestro amado Padre Celestial, yo te pido por la vida de aquellos de mis hermanos que se encuentran muy vulnerables, no solo sin empleo y con problemas de dinero, sino para todos en general, y eso incluye las arcas de tu. En el nombre tuyo, esperamos con fe y sabemos que prontamente oiremos de tu gran respaldo sobre nuestras vidas. En el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Amén y amén. Mis queridos hermanos, quiero que por favor estén siempre atentos a las indicaciones. Solamente recordarles que el día domingo, este domingo 20, tenemos nuestra reapertura. Te esperamos. Lleva tu mascarilla, ahí te vamos a atender con los demás insumos de bioseguridad necesarios.
y esperamos contar con tu agradable presencia para que todos juntos podamos venir y glorificar el nombre de aquel que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús. El Señor te fortalezca eternamente. Bendiciones.